promediando la cursada del programa Director de Empresas Profesional DEP 23. Estamos hoy a minutos de iniciar la clase con el doctor Javier Negri, que es uno de los docentes que participa desde el inicio del programa y hoy lo vamos a conocer un poco más. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me parece que no he logrado ser expulsado del programa e insisten en que yo todos los años me acerque y dé mi experiencia como director. Como nadie es perfecto, yo soy abogado, pero trato de comentar en el grupo mi experiencia como director de empresas. Y he sido director de varias y con perfiles muy distintos unas de otras, lo cual creo que sirve para dar un cuadro bastante amplio de experiencias posibles. No trato de hablar de lo legal, sino únicamente de lo práctico, de lo que yo he vivido. Y lo que he vivido, como dije, es bastante variado. Fui director designado por las AFJP en Metrovías, que es la empresa que opera el sistema subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. Fui primero director y después fui miembro del comité de auditoría y presidente del directorio de Holcim Argentina, la antigua Juan Minetti, la segunda empresa cementera del país, que además cotiza en bolsa. Soy todavía vicepresidente de la Holando Sudamericana, compañía de seguros. Soy único director y presidente de la subsidiaria en la Argentina de Sanmina, que es una de las empresas de la lista de Fortune 500, donde no tengo un directorio, pero soy el director único. Con lo cual hay una especie de salpicado de experiencias muy distintas las unas de las otras, y creo que eso me ha permitido tener una visión, no diría crítica, pero razonada de lo que se espera de un director. Además hago trabajo académico sobre este tema. Yo tengo una visión bastante especial que a veces entra en colisión con los puntos de vista de algunos de mis amigos. Yo tengo una visión que algunos tildan un poco de legalista acerca de cómo veo el papel del director, pero me baso para opinar así en que la actividad del director es una actividad regulada por ley, es decir, no es una improvisación donde uno más o menos se las arregla y según cuánto haya asistido a un curso como este o según haya aprendido algún otro oficio o profesión se puede desempeñar más o menos bien. Es una actividad que tiene un marco legal muy específico y un marco legal que puede convertirse en algún momento en algo muy estricto y muy rígido. Entonces me opongo un poco a ese punto de vista sociológico del rol del director que intenta componer un grupo. No, el director está cumpliendo un rol legal complejo que puede tener consecuencias difíciles o complicadas, tanto para él como para la sociedad en la que se desempeña. Ese es mi punto de vista bastante particular, entonces a veces entro en colisión, como dije, con visiones más sociológicas o desde un punto de vista más político. Yo esto lo veo como una actividad regulada, compleja, que necesita entrenamiento y por eso estos cursos me parecen que son excepcionales. Cuando caí en mi primer directorio no tenía mucha experiencia cómo seguía la historia. Y en este sentido, y tomando la cuestión de la formación, profesionalización de los directores, ¿qué aspectos te parece que tal vez son interesantes para reforzar desde el punto de vista de contenido? A mí me parece, sí, desde ese punto de vista viciado, si querés, que tengo yo, o deformado profesionalmente, yo le doy mucha importancia al tema de la debida diligencia del director. Yo me acuerdo, fui director de una empresa que fabricaba bebidas gaseosas hace muchos años. Primera reunión de directorio, una cantidad de gente que yo no conocía. Yo llegué ahí porque era el abogado de quien había comprado el paquete mayoritario de las acciones y se empieza a conversar sobre la política de precios de bebidas gaseosas, un elemento que constituía parte de la canasta familiar, cosa que aprendí a raíz de esta experiencia. Claro. Y se hablaba de márgenes de ganancia, costos de distribución, etcétera. Y de pronto a mí se me ocurrió preguntar, ¿y acá no hay nunca control de precios? Ante lo cual se produjo un silencio bastante incómodo y me dio la impresión de que nadie había hecho el trabajo de analizar en el pasado reciente si había habido o no controles de precios sobre esa mercadería, y los había habido.
y los hubo poco tiempo después y no se habían tenido en cuenta. Ahí me parece que falló lo que yo llamo la debida diligencia, el nivel de información que debe por ley manejar un director. Y este trabajo no se había hecho. Y así fueron las cosas que pasaron, ¿no? Pero eso demuestra que había un cierto grado de improvisación, no de las líneas gerenciales que conocían muy bien su negocio, sino de los directores que eran quienes iban a, de alguna manera, marcar la línea por la cual debía avanzar esa empresa. Terminó mal la historia. Recuerdo que cuando fui director de Metrovías, en mi primera reunión, un colega que había sido también designado en representación de los accionistas del público, me dijo que el día antes había recorrido toda la red de subterráneos para familiarizarse con cosas que a mí no se me había ocurrido hacer. Y ahora me doy cuenta que el hombre lo que estaba haciendo era satisfaciendo su debida diligencia, estaba empapando del negocio. Por eso cuando llegué al directorio de Holcim había aprendido un montón sobre cemento. Y disfruté la parte técnica de las discusiones, las discusiones sobre importación de materiales, sobre líneas de abastecimiento, un mercado concentrado, etcétera. Realmente, pero claro, no había cursos para directores en ese momento y creo que hoy que los hay debería tomarse ventaja de ellos. Y en ese sentido, nosotros siempre desde el IGEP señalamos esta característica que solicitamos al equipo de formación del curso en términos de acompañar un poco las experiencias de clase, claro, con esto de reforzar la participación y lograr, digamos, que cada uno de los que generan actividades un poco comparta su experiencia como directores actuales en la línea de las empresas en las que se están manejando, y de esa manera las clases se transformen en espacios de discusión. Sí, a pesar de que yo hablé de los abogados con un poco de tono burlón, debo reconocer que uno desde la experiencia profesional se encuentra muchas veces con situaciones patológicas. Directorios de empresas de familia, donde hay un pater familias que decide todo, más allá de que el resto de sus hijos o nueras o yernos son miembros del directorio y sin embargo no hay ninguna interacción. También uno ha visto a veces desde afuera, más o menos cerca, según el papel que tenga, la evolución de empresas y de la evolución del directorio en esa empresa, de cómo hay directorios prescindentes, como hay directores que toman mucha intervención y el resto a veces los resiste porque hay una demostración de una efectividad que otros no tienen. Así que, como toda experiencia sociológica, tiene tantas facetas como seres humanos hay involucrados, ¿no es cierto? Pero hay ciertas reglas que más o menos se repiten. Y hay rasgos de personalidad que no son únicos, sino que tienen tendencia a reflejarse más de una vez en personajes distintos. Hay gente que es líder innata, ¿no es cierto? Y enseguida uno ve que están muy on top of things, al frente del barco. Otros, en cambio, son más retraídos. Yo he disfrutado siempre mis experiencias como director. De ninguna me arrepiento. Hemos pasado a veces momentos complicados. Como presidente de alguna compañía me tocó negociaciones muy complejas con sectores políticos en situaciones críticas y son experiencias que creo que me enriquecieron mucho. Algunas fueron olvidables en el sentido que hubiera preferido no pasar por ellas. Pero creo que eso a uno le da la ductilidad necesaria para enfrentar después situaciones que no pueden ser tan difíciles como las que uno ya pasó. Y la Argentina es un muy buen campo de entrenamiento. Sin duda. Y en términos de coyuntura también podemos decir que a nivel local esto de empezar a trabajar mirando regulaciones locales, el nuevo rol de CNB y lo que nos pasa en términos también de... Sí. A veces tengo miedo de que la CNB y otros organismos regulatorios, no solamente la CNB, adaptan normas extranjeras sin demasiado cuidado por, no voy a decir la tradición local, pero sin demasiado cuidado por lo que las normas ya dicen. No nos olvidemos que el tema de los directorios fue durante muchos años terreno de los profesores de Derecho Comercial. Sin duda. Y ahora es un terreno que, bueno, se abrieron las tranqueras y hay mucha gente que cruza y pasa y opina.
Y me parece que lo que se aprendió antes, lo que se sabía antes desde el punto de vista puramente jurídico, sigue siendo útil. Quizás el terreno esté más abonado ahora, tenga nuevos participantes, lo cual es muy bueno. Pero no hay que olvidarse, otra vez, es una actividad regulada y las regulaciones no vienen solamente de la CNB, vienen de la ley misma. Y esas leyes, o esa ley, es universal. Es decir, es difícil encontrar países que tengan normas muy distintas de las nuestras. Más o menos todos siguen el mismo camino. Con lo cual, analizar experiencias comparadas también es muy útil. Lamentablemente a veces las comparaciones se hacen con regímenes jurídicos distintos al nuestro. Se compara mucho con Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un régimen muy distinto al nuestro, en muchos aspectos, y tiene un entorno distinto al nuestro. Este es un país sin mercado de capitales. Estados Unidos sí lo es. Estados Unidos tiene mercado de capitales. Entonces, el rol de la sociedad anónima, el rol del directorio es ligeramente distinto. Y a veces no tan ligeramente, a veces definitivamente distinto. Entonces, intentar trasvasar experiencias demasiado extranjeras requiere un trabajo previo que a veces no se hace. Por ejemplo, en la Argentina tenemos desde siempre la comisión fiscalizadora, los síndicos. Nadie sabe muy bien qué hacen los síndicos, ¿no es cierto? Ha habido famosas digresiones o excursos de grandes profesores de derecho acerca de, bueno, exactamente qué se supone que deben hacer los síndicos. Un día en Estados Unidos se creó el comité de auditoría y se lo importó. ¿No deberíamos haber pensado si no había modo de articular el comité de auditoría con algo tan argentino como es la comisión fiscalizadora? ¿No nos habríamos sacado de encima más de un problema si alguien hubiera tomado el trabajo científico, académico de analizar bien esta cuestión? Yo creo que ahí el espíritu de imitación o el afán por entrar a la OECD también juega su papel. Me parece que nos llevaron a encandilarnos con algunas cosas que no son tan relevantes. Doy un ejemplo más. Los otros días llegó un paper, una monografía hecha por una empresa consultora internacional. Y traía una serie de recomendaciones para el público en general. Era un trabajo que se distribuía gratuitamente, así que tampoco tenía la verdad revelada adentro, sino tenía principios generales. Entonces, entre los principios generales, todos juntos, sin mayor distinción de categorías o importancias, estaba, uno, la necesidad de que las reuniones de seguimiento fueran separadas de las decisiones, de las reuniones de decisiones. Es un tema de secretaria. Si hay una secretaria más o menos alerta, puede saber, mire, hoy es una reunión de seguimiento, mañana es una reunión de toma de decisiones, y entonces he hecho un orden del día para cada una distinto. Es un tema secretarial. El segundo tema, en igualdad de importancia, era la necesidad de contar con un directorio que tuviera integración femenina y cupos raciales. Eso no es cupos raciales no es un problema en la Argentina. A nadie se le ocurriría que tiene que haber alguien de facciones orientales sentado en un directorio por el solo hecho de ser habitante del país. En otros países puede ser, acá no. El cupo femenino es otra historia, pero tampoco es un elemento de tanta importancia como, por ejemplo, determinar si el director cumple con lo que la ley le pide que cumpla, más allá de cuál es su raza o su sexo. Entonces, poner todo esto en un mismo orden, me parece que está, de alguna manera, trastrocando el sentido que debe tener un directorio. El directorio está para cumplir una función específica que la ley le exige que cumpla. Después, si las reuniones van a ser a la tarde o a la mañana, o van a tener un orden del día más o menos complejo, es otra historia. No son consideraciones relevantes. Bueno, me parece que a veces hay un poco de confusión sobre esto. Yo me dejo llevar por esta cuestión porque a veces me enoja, pero bueno. Bueno, pero este nivel de compromiso profesional con el tema, estar en contacto, digamos, con los distintos contextos de tu ámbito de actuación, hace a esto que tiene que ver con el enojo y el... ¿Sabés qué pasa? Uno tiene una deformación profesional. Por supuesto. Recuerdo, estaba en el directorio de una editorial. No, perdón, de una empresa X, no era una editorial. Y el presidente dice, bueno, vamos a ver, van a venir los vendedores que están acá para decirnos cómo están acordando con nuestros competidores para la distribución de tal... Pero esto es violar la ley. ¿Cómo lo hacemos en público? Primero, no lo hagamos. Y segundo, si lo vamos a hacer, yo pido estar afuera, pero además no lo hagan abiertamente entre una cantidad de gente que el día de mañana... Porque eso es violar la ley. Ah, tenés razón.
Claro, los abogados complicamos todo, pero me parece que era una salida, ¿no es cierto?, necesaria. Es decir, me parece que no se puede improvisar. Absolutamente. Y creo que enseñar a los directores a ser directores evita ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Sin duda. Como último punto, tenemos que felicitarte por un reconocimiento que nos gustaría que cuentes sintéticamente en qué consiste. Bueno, tengo que averiguar yo bien en qué consiste también, pero la Academia Internacional para la Calidad me designó miembro académico. Sospecho la mano de algún amigo ahí detrás. Tengo que dar un discurso de aceptación en Lisboa a fines de octubre, donde tengo que exponer cuáles son mis puntos de vista, que son básicamente los que acabo de decir acá, no voy a cambiar de libreto a esta altura del partido. Hay académicos de todas partes del mundo, en la Argentina creo que somos 4. Me enorgullece porque sé que son gente capaz, así que me siento muy orgulloso de estar cerca de ellos. De algunos de ellos he aprendido muchísimo. Y creo que se puede hacer un trabajo interesante para divulgar ciertos principios, para evitar otros principios que parece que están equivocados, para discutir, para purificar ciertos temas. Hay mucho trabajo por hacer. Hace unos años de esto no se hablaba, así que creo que estamos en el buen camino y creo que todavía hay camino por recorrer. Perfecto, muchas gracias. Por favor.